Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Vamos a hablar sobre la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia social? De la justicia social. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es que se me está haciendo, ¿qué quiere decir la Biblia sobre este tema de la justicia social? Es enfrentando a la cara de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con todas las protestas de la justicia social y lo que se ha ahora impactado a 39 países en una manera violenta en las calles. Hay dos perspectivas sobre este tema. Cuando dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia social? Estamos hablando primeramente, la perspectiva del mundo secular, de la perspectiva mundial. Aquellos que han echado aparte a un lado a Dios. Y la segunda perspectiva es la perspectiva bíblica o la cosmovisión y perspectiva cristiana. ¿Comprenden? Hay dos perspectivas aquí. Ahora, como le he dicho muchas veces en el pasado, yo no tengo ninguna autoridad a hablar a dirigirme a los mundanos, aparte de cuando le presento el Evangelio. Bueno, aparte de eso, yo no tengo ninguna autoridad sobre eso. Pero permíteme ayudarte a comprender este tema de dos perspectivas, mundial y secular y bíblica. Bueno, antes de discutir la opinión cristiana sobre la justicia social, yo creo que necesitamos definir los términos que se están utilizando hoy en día. Mira, primeramente, cuando tú intercambias los términos, no solamente intercambias términos, pero tenemos la tendencia de intercambiar los conceptos. Y cuando intercambiamos los conceptos, lo que tenemos es 100% pura confusión. Ahora, de mi perspectiva, yo no entiendo por qué los pastores y las iglesias se encuentran confundidos sobre este tema. Y el problema se encuentra es que la iglesia tiende a ser más cultural que escritural. Ese es el problema. Nuestras culturas domina la iglesia, domina la palabra, domina lo que dice la palabra del Señor. En vez de ser dominado por la palabra, nosotros la dominamos con nuestra posesión cultural. Ahora, tú ves muchos rótulos que gente está marchando en las calles, ¿no? Están marchando, y esto lo he visto, y estaba revisando el noticiero, ¿no? Y ellos estaban revisando país tras país, tras país, tras país, pero un sinfín, 39 países donde la gente está protestando y todos tienen la misma cartela, la misma bandera, que es no justicia, no paz. No justicia, no paz. Mis hermanos, esta cartela, esta bandera que se ha levantado, mis hermanos, sigue siendo un grito de protesta para aquellos que no cederán a la presión de la autoridad cuando se ha producido una injusticia. Ahora, no vamos a discutir, porque no tiene sentido discutir la injusticia, que sea real, sea percibida o no. En los casos que estamos viendo, la protesta, mi hermano, es obvio lo que ha sucedido. Lo que no es obvio es por qué. No vamos a discutir eso. En este caso, están hablando de que 4 policías mataron una sola persona. En otra ocasión, mis hermanos, 2 policías se pelearon contra la persona y lo mataron. Eso es obvio. No estamos aquí para discutir los méritos de eso. Lo que estoy hablando es la reacción a eso, que está debajo de la bandera justicia social. Ahora, el reto que tenemos con este grito, no justicia, no paz, mis hermanos, de la protesta, es que este término declara la contradicción obvia. Y yo no entiendo qué es lo que nosotros no comprendemos. El término no justicia, no paz ha sido utilizado por los últimos 50 años por una variedad de individuos y grupos, y más bien Martin Luther King también lo utilizó, y había gente antes de él que lo utilizó.
Pero cuando tú haces la encuesta y le haces la pregunta, ¿qué es la justicia social? Es increíble que más de casi 90% de personas no te pueden definir qué literalmente significa. Y aquellos que están organizando este gran movimiento de la justicia social no te lo pueden explicar. ¿Ves? No saben lo que ellos quieren decir con la justicia social. Ahora, el grito, el llanto principal es no justicia, no paz. Por lo general, como un eslogan contra una injusticia percibida, en lugar de esperar la investigación que se cumple, están cantando no justicia, no paz, como un eslogan políticamente correcto que realmente significa queremos venganza, queremos venganza. Eso es lo que están diciendo. Y si tú regresas a los orígenes de este eslogan, no justicia, no paz, mis hermanos, decidieron de utilizar no justicia, no paz, porque sabían que decir queremos venganza nunca iba a funcionar. Esa actitud, ¿no?, hace que las cosas malas empeoren, mis hermanos, empeoren. Y eso es obvio. Porque ellos levantan una marcha, una protesta, y típicamente todo lo que sucede en el camino es justificable. Todo. Que le quemen las tiendas, que maten a la persona, todo es justificable debajo de este eslogan, no justicia, no paz. El eslogan no justicia, no paz ha declarado que no se ha llevado a cabo ninguna justicia y como resultado no hay paz. Mira, lo que sueles tener, mis hermanos, es esto. Es que los corruptos están acusando a los corruptos de ser corruptos. Y es lo que nosotros no estamos captando. Los autojustos, ¿no?, acusando a los injustos de no ser justos, de acuerdo con alguna definición subjetiva, ¿no?, que sigue cambiando y cuanto el canto de no justicia, no paz se vuelve más fuerte y más fuerte. Y están gritando, mira, hasta lo máximo y volumen de sus voces. Y lo que es aún más sorprendente es la participación de los cristianos y de la iglesia que ha intercambiado la verdad objetiva con la verdad subjetiva. Escúchate lo que estoy diciendo. Como cristianos, creo que entendemos la doctrina de la depravación humana, mis hermanos, y la naturaleza pecaminosa común del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el pecador, ¿no? El pecador acusando a los pecadores de qué, de ser pecadores. Hemos intercambiado la verdad bíblica de un Dios soberano a una verdad hombre-céntrico del gobierno humano. Y lo que estamos haciendo es que hemos reemplazado Dios soberano sobre todo y hemos elevado el gobierno hombre-céntrico sobre Dios. Y lo que queremos es las leyes que cambian, pero las leyes nunca funcionan. Mira, este eslogan, no justicia, no paz, exige que el gobierno cambie las leyes para cumplir con sus criterios de justicia. Y el problema es que su criterio de justicia sigue cambiando. Busca que el hombre haga leyes que nunca han funcionado en el pasado. Mira, si tú solo consideras que existen más de 300,000 leyes a nivel federal de los Estados Unidos, imagínense, aquí está su tarea. En su país, ¿cuántas leyes existen? A nivel federal. Olvídate de las provincias y las ciudades y las aldeas. Pero a nivel federal, escúchame bien, a nivel federal, en los Estados Unidos tienen más de 300,000 leyes a nivel federal.
más de millones y millones y millones de leyes combinadas de los 50 estados de los Estados Unidos. Perdón. Todos tratando de hacer ¿qué? Todos están tratando de regular el corazón humano pecaminoso, y este es el llamado de la justicia social. Pero sabemos que las leyes terrenales nunca pueden gobernar el corazón pecaminoso del hombre. Si el Evangelio, si Jesucristo no transforma el corazón, a mí me importa todas las leyes que tú me impongas, no van a funcionar, y ya se han comprobado. Y este movimiento de la justicia social está demandando que el gobierno cambie las mismas leyes otra vez. Y va a terminar con el mismo resultado. Porque el corazón del hombre no regenerado es un corazón corrupto, un corazón malvado, un corazón pecaminoso, porque esa es su naturaleza. Mira, la justicia social, mis hermanos, es un concepto tan políticamente cargado, mis hermanos, que realmente no puedes estar desvinculado de su contexto actual. Mira, la justicia social es usada a menudo como un grito de guerra, ¿ya?, para muchos seguidores de la izquierda del espectro político. Si tú no lo sabes, ¿por qué tú crees que tantos están involucrados? Tú sabes que en los Estados Unidos hablan de la minoría, ¿no? Hablan de ese grupo de personas, de la minoría. Están hablando de los afroamericanos, están hablando de los latinos, que de todos los países de Latinoamérica, ahí están, mis hermanos. Y la mayor parte de su trasfondo vienen de países socialistas, comunistas, o por ejemplo vienen de países donde el gobierno hace todo. El ser individual no tiene ninguna responsabilidad. Siempre es la responsabilidad del gobierno o la culpa del gobierno. Tú tienes que comprender, ese es el trasfondo. Y esta gente son los que están entrando en las iglesias con esa misma mentalidad. Ahora, si tú quieres realmente comprender qué significa justicia social, mira, tengo un extracto de la entrada en lo que es de justicia social y que se encontraba en Wikipedia, ¿no? Si tú vas al internet, tú puedes buscar Wikipedia, ¿no? Y es una buena definición de este concepto. Mira, recientemente CNN y también Fox, los dos noticieros grandes que no se llevan bien para nada, hicieron una encuesta de más de 10,000 personas marchando en las calles. Y le hicieron la pregunta, ¿qué significa la justicia social? ¿De dónde provienen sus orígenes? Y más de 80% no podían contestar la pregunta. Pero ellos estaban al grito, social justicia. Vamos a definirlo oficialmente. Dice, la justicia social, escuche por favor cuidadosamente, escuche lo que está diciendo. Y lo voy a leer cuidadosamente, detenidamente. Dice, la justicia social es también un concepto que algunos usan para describir un movimiento dirigido hacia un mundo socialmente justo. ¿Desde cuándo ha sido el mundo socialmente justo? Pero piénsalo bien. En este concepto, la justicia social está basada en los conceptos de los derechos humanos y de igualdad, que implica un mayor nivel de igualitarismo económico a través de impuestos progresivos, redistribución de ingresos o incluso la redistribución de las propiedades. Estas políticas pretenden lograr lo que los economistas del desarrollo se refieren como una mayor igualdad de oportunidades, de la que puede existir actualmente en algunas sociedades, y la obtención de igualdad de resultados
en los casos donde las desigualdades incidentales aparecen en un sistema procesamente justo. Ahora, esta es la parte que tú no has captado. Dice, y la obtención de igualdad de resultados. So, el gobierno tiene el derecho de definir qué es igualdad y cuáles son los resultados. Y típicamente, como lo hacen, progresivamente le ponen más impuestos a los ricos para redistribuir la riqueza, ¿no?, la prosperidad a los pobres. Y también ellos son los que definen, ¿ves?, la oportunidad de igualdad. ¿Qué significa eso? Ahora, la palabra clave en esta definición es la palabra igualitarismo. Igualitarismo, ¿no? Y esta palabra, junto con las frases como, por ejemplo, redistribución de ingreso, redistribución de las propiedades, igualdad de resultados, dice mucho sobre la justicia social. So, cuando salieron los reporteros para hablar con más de 10,000 personas por varias ciudades de protesta en los Estados Unidos, más de 80% no tenían la capacidad ni sabían lo que era, pero estaban involucrados. El igualitarismo, mis hermanos, como doctrina política, esencialmente promueve la idea de que toda la gente debe tener los mismos igual derechos políticos, sociales, económicos y civiles. La idea está basada en el fundamento de los derechos humanos inalienables, consagrados en los documentos tales como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, como doctrina económica, el igualitarismo, mis hermanos, es la fuerza impulsora detrás del socialismo y el comunismo. Ahora, es el igualitarismo, ¿no?, económico que busca eliminar las barreras de la desigualdad económica por medio de la redistribución de las riquezas. Y vemos esto en los programas de asistencia social. En los Estados Unidos tenemos un sinfín de programas así, y lo que todo el mundo conoce como el welfare en los Estados Unidos, esto donde el gobierno le provee casi todo para los pobres, mis hermanos, y nunca es suficiente. Por esta razón estos programas funcionan, donde las políticas tributarias progresivas existen, el impuesto progresiva, toman proporcionalmente más dinero de los individuos ricos con el fin de elevar el nivel de la vida de las personas que carecen de los mismos medios. En otras palabras, el gobierno toma de los ricos y se lo da a los pobres. Eso es lo que está hablando. Ahora, el problema con esta doctrina es doble. Por lo menos doble. En primer lugar, hay una premisa equivocada, ¿no?, en el igualitarismo económico, ¿no?, de que los ricos se han enriquecido a costa de la explotación de los pobres. Y mucha de la literatura, mis hermanos, socialista, ¿no?, de los pasados últimos 150 años promueve esta premisa. Esta pudo haber sido la causa principal en el pasado, cuando te recuerdas de Karl Marx. Karl Marx escribió su manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y aún hoy, algunas veces se puede dar, es el caso, pero ciertamente no siempre. En otra palabra, de este punto de vista, los ricos son los malos, los pobres son los justos. El rico siempre es malo, no importa. Él se hizo rico sobre las espaldas del pobre. Y por definición, ese es el caso 100%. Así lo ven ellos. ¿Me entienden? El segundo problema es que los programas socialistas, mis hermanos,
tienden a crear más problemas de lo que resuelven. En otras palabras, no funcionan. Si tú tomas, por ejemplo, en los últimos 60 años, si tomamos los últimos 60 años solamente en los Estados Unidos, que ha invertido o gastado, depende de su punto de vista, 3.3 trillones de dólares asistiendo a los pobres en este sistema de asistencia social, welfare, los cupones de comida, un sinfín de programas que ellos tienen, mis hermanos. Hoy día hay más personas que son más pobres hoy día que cuando comenzó ese programa. Sabemos que no han funcionado. Mira, la asistencia social que utiliza los ingresos fiscales públicos para complementar los ingresos de los subempleados o los desempleados, mis hermanos, por lo general tiene el efecto en los receptores, mis hermanos, un gran problema. Devolverlos a ellos dependientes del donativo del gobierno en lugar de tratar de mejorar su situación. Hoy día hay más gentes en estos programas que cuando comenzó. Y cada lugar donde el socialismo y el comunismo ha sido probado, mis hermanos, a escala nacional, no ha logrado eliminar la distinción de las clases en la sociedad, en ningún sentido. En cambio, todo lo que hace es reemplazar la distinción entre la nobleza y la gente común, solamente, con una distinción entre la clase obrera y la clase política, mis hermanos. Entonces, ahora, si tú entiendes esto, bíblicamente, ¿cuál es la perspectiva bíblica y cuál es la perspectiva cristiana que debemos de tener a este tema de justicia social? Porque la Biblia sí habla de la justicia social. Claro. Entonces, ¿cuál es la opinión cristiana de la justicia social? Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. De hecho, todos sus caminos son rectitud, ¿no? Mira, abre su Biblia, por favor, ahora. Primeramente, la primera parte hemos hablado de la perspectiva mundana del gobierno hombre-céntrico, donde Dios no está involucrado. Y ni el gobierno quiere que Dios esté involucrado, y no quiere la iglesia involucrada, no quiere nada, ninguna perspectiva bíblica involucrada en sus decisiones. Social justicia mundial del gobierno, le hemos hablado. Ahora, vamos a darle vuelta a la misma moneda y a hablar del otro lado, la perspectiva cristiana, la perspectiva bíblica. Porque la Biblia sí habla bastante sobre la justicia social. Note lo que dice en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, por favor, miren lo que dice. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Además, la Biblia apoya la noción de la justicia social, en la cual se muestra el interés y el cuidado por la situación de los pobres y los afligidos, ¿no? En ese mismo libro, por favor, manténgase, de Deuteronomio, número que dice capítulo 10, versículo 18. De Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Mira lo que dice la palabra. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mira bien, ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 24, mira lo que él dice en versículo 17. No permitirás la justicia debido al forastero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 27, mira lo que él dice en versículo 19. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda.
Y todo el pueblo dirá amén. Ahora, creo que de este punto en adelante, necesito que escuche cuidadosamente, porque aquí hay unas sutilezas bien finas que distingue, que hace una tremenda diferencia entre la primera parte, que fue de la perspectiva del gobierno humano envuelto en la justicia social, de la perspectiva izquierda políticamente. Ahora en este lado vamos a hablar de la responsabilidad individual del cristiano, de la perspectiva bíblica. Ahora, es aquí donde quiero hablar de aquí en adelante. Mira bien. La Biblia a menudo hace referencia a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, ¿no? Esto es, la gente que no era capaz de valerse por sí mismos, ¿no? Y no contaba con ningún sistema de apoyo. La nación de Israel era gobernada por Dios para cuidar de los menos favorecidos de la sociedad. Y ellos tenían un llamado de parte de Dios de cuidar a los huérfanos, de cuidar a las viudas, de cuidar a los afligidos, de cuidar a los forasteros, ¿entienden? Esa era una responsabilidad que Dios le entregó en las manos de Israel. Y su eventual fracaso en hacerlo, mis hermanos, fue en parte la razón de su juicio, el juicio de Dios y la expulsión de Israel de su tierra, porque no cumplieron con eso. Ahora, si tú comprendes eso, ahora vamos a ir más adelante al Nuevo Testamento, por favor. Nota lo que dice en el Nuevo Testamento. Abre su Biblia en Mateo capítulo 25. Ahora, en el discurso de Jesús, ¿te recuerdas? En el sermón, ¿te recuerdas que él estaba dando? Él menciona el cuidado de estos hermanos más pequeños. Y también el apóstol Santiago. ¿Ves? En el apóstol de Santiago, él expone la naturaleza de la verdadera religión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y en Santiago capítulo 1. Mateo 25, Santiago 1, por favor. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo el rey, le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, me lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Santiago lo dice de otra forma, pero llega al mismo lugar. En Santiago capítulo 1, versículo 27 dice esto. Dice que la verdadera religión, o la religión pura, dice, y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Así que, si por la justicia social queremos decir que la sociedad tiene la obligación moral de cuidar a aquellos menos afortunados, entonces es correcto. Estamos de acuerdo. Pero es aquí donde hay una línea bien fina, mis hermanos, súper fina, que tenemos que cuidar. Dios sabe que debido a la caída, te recuerdas de Adán y Eva, ¿no? Que habría viudas, habría huérfanos, habría extranjeros en la sociedad, ¿no? Y Él dejó disposiciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para cuidar de estos marginados de la sociedad. Él dejó esto. Si nosotros tomamos el modelo del comportamiento de Jesús, del mismo Jesús, ¿no?, quien reflejó el sentido de justicia de Dios, a traer el mensaje del Evangelio aún a los marginados de la sociedad, mis hermanos. Sin embargo, la noción
cristiana, la noción bíblica, mis hermanos, de la justicia social es diferente, completamente diferente a la noción contemporánea de la justicia social que estamos viendo en las discusiones de los políticos y en las calles hoy en día. Las exhortaciones bíblicas para cuidar de los pobres son más individuales que sociales. Más individuales que sociales. Por favor, comprendan. Esto es importantísimo. Aquí está la línea fina. En el asunto mundano, secular, de esta noción de la justicia social, es el gobierno que hace todo. Pero en la noción bíblica cristiana, es la noción individual, donde tú y yo, no todos nosotros individualmente en el cuerpo de Cristo, tenemos una tremenda responsabilidad de responder a la justicia social. En otras palabras, cada cristiano es exhortado a hacer lo más que pueda para ayudar a los más necesitados. Las bases para, las bases de tal mandato bíblico se encuentran en el segundo de los principales mandamientos. Mira, abre su Biblia en Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22, mira lo que dice en versículo 39. Mateo capítulo 22, versículo 39. Mira lo que él dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, la noción actual de la justicia social, reemplaza lo individual con lo gobierno, lo cual a través de los impuestos y otros medios redistribuye todas las riquezas. Y esta ha sido la historia de Latinoamérica, mis hermanos. Ha sido la historia de Latinoamérica. El gobierno es el gobierno, mis hermanos. Y imagínense el caos que tenemos en los Estados Unidos, porque mucha gente viene de un sinfín de países por toda parte del mundo, miren, con esa mentalidad, y la quieren imponer y han logrado a imponerlo. Y tenemos un caos allá. Mira, esta política no provoca el dar por amor. Si estamos hablando de la justicia social mundana, no provoca dar por el amor, sino hay un resentimiento de que aquellos que ven que se le quita su riqueza ganada con gran esfuerzo. En otra diferencia es la cosmovisión cristiana de la justicia social. No asume que los ricos sean los beneficiarios de las ganancias mal habidas, mis hermanos. En otra palabra, lo que dice, mira, en el momento social, la justicia social mundana, siempre dice esto: los ricos son los malos, los ricos han ganado su dinero abusando y tomando ventaja de los pobres. Esa es la enseñanza exclusiva. Y ese es el precepto principal, porque hacen todo lo que hacen. Y so, ellos quieren castigar al rico, redistribuyendo todo a los pobres. Esa es la mentalidad. Tú tienes que comprender eso. Ahora, en la cosmovisión cristiana es completamente diferente. Mira bien, la riqueza no es mala en la cosmovisión cristiana, pero hay una responsabilidad y una expectativa de ser un buen administrador de las riquezas propias. ¿Por qué? Porque toda riqueza proviene de Dios. En la justicia social de hoy opera bajo la suposición, mis hermanos, de que la riqueza explota al pobre. Pero hay una tercera diferencia. Es que bajo el concepto cristiano de la mayordomía,
El cristiano puede dar a las organizaciones de caridad lo que él o ella quieren aportar. Por ejemplo, si un cristiano tiene un corazón para los no nacidos, ¿no? Él puede ayudar a las agencias de Provida con su tiempo, con su talento, con sus bienes materiales, aquellos que han nacido físicamente con un sinfín de problemas, psicológicamente con un sinfín de problemas, aquellos que han nacido y ahora son huérfanos, mis hermanos, han sido abandonados. Tú puedes dar porque Dios ha depositado en tu corazón a dar. Pero bajo la forma contemporánea, humana, mis hermanos, secular, la justicia social, son ellos, en el poder dentro del gobierno, quienes ellos deciden quién recibe la redistribución de las riquezas. Ellos no te piden permiso a ti. Nosotros no tenemos control sobre lo que hace el gobierno con el dinero de nuestros impuestos. Y es más que común que ese dinero vaya a caridades, mis hermanos, que pudiéramos no juzgar merecedoras. Nos quitan el dinero y lo dan aquí y usualmente lo dan a organizaciones que están en contra de la palabra. Básicamente, hay una tensión. Hay una tensión entre la perspectiva centrada en Dios para la justicia social y la perspectiva centrada en el hombre para la justicia social. Esta tensión existe. Yo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo la iglesia se ha apartado de la discusión, se ha apartado de la conversación, se ha apartado de la plática, por temor de decir y ser criticado. Mira, papito, la iglesia siempre va a ser criticada. El enfoque centrado en el hombre, que el gobierno es el papel del Salvador, trayendo una utopía, mis hermanos, a través de las políticas gubernamentales, mis hermanos. Pero el enfoque centrado en Dios ve a Jesucristo como el Salvador, trayendo el cielo a la tierra cuando Él regrese. Mira, en su regreso, Cristo restaurará todas las cosas y ejecutará su justicia perfecta. Hasta entonces, los cristianos expresamos el amor, mis hermanos, de Dios y su justicia, a mostrar bondad, a mostrar misericordia para con los menos afortunados. Mira, la diferencia de la justicia mundana es que este es un movimiento político que define todo el poder, proviene de las leyes humanas y el gobierno. Se encarga y debe encargarse de absolutamente todo. Pero de la perspectiva cristiana, bíblicamente, Dios es el que se encarga a través de su iglesia, de los creyentes, individualmente. Imagínense, si en tu país tú tienes, como nosotros tenemos allá en los Estados Unidos, ¿no? Allá son millones y millones y millones de cristianos. ¡Millones! Una cifra ridícula. Y vamos a decir que son genuinos. Y si todos estuvieran llevando su papel como verdaderos creyentes, no estuviéramos enfrentando estos problemas que tenemos en los Estados Unidos y estamos viendo ahora por todo el mundo, en todos los países. Porque tenemos una responsabilidad individual. Pero como hemos abandonado nuestro papel, de la misma manera que Israel abandonó su papel, con razón ahora el gobierno, y tenemos millones marchando en las calles. Y peor, cristianos, pastores e iglesia, que se han unido a ese movimiento en pura ignorancia.